Hola amigos, bienvenidos nuevamente a el podcast de Hilda Ravilero. Creo que la noticia más importante o el acontecimiento más importante de la semana pasada ha sido este viaje de Donald Trump por los países árabes del Golfo. Y creo que esto realmente no tiene precedente. Trump ha logrado lo que no se le hubiera ocurrido prácticamente a nadie: la alianza con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes. Está conduciendo esa zona, esa área del mundo hacia el camino de la paz y más allá de esa zona. Lo que está sucediendo es lo que está realmente conduciendo Donald Trump, es una nueva doctrina, y lo que ha hecho es realmente increíble. Comenzó, o sea, hasta cierto punto está ejerciendo presión en la región. No cabe duda que está ejerciendo presión, pero está logrando la seguridad de Israel, está logrando paz en la región, está aislando a Irán económica y políticamente. Los sauditas están camino a aceptar los acuerdos de Abraham. Y Trump no se está disculpando por nada como lo hizo otro presidente, y está consiguiendo todo eso sin poner tropas en la región. Trump ha dejado claro que está reorientando el papel de Washington en el mundo, y hay que entender esta posición. El viaje comenzó en Arabia Saudita, terminó en los Emiratos Árabes. Yo prácticamente lo vi casi todo, puedo decir que lo vi casi todo. Y él fue recibido con todos los honores que solo se le atribuyen a los monarcas. Solicitó a los mediadores de Qatar que lo ayudaran a negociar la paz con Irán. O sea, es obvio que Estados Unidos está reorientando el papel de Washington en el mundo hacia, creo yo, una dirección mucho más inteligente, que está basada en transacciones más que en declaraciones generales de estrategias a largo plazo. Eso Trump, esa no es la característica de Trump. Cuando el príncipe de Arabia Saudita le pidió a Trump, por ejemplo, que recibiera a Mehmet al-Shara, creo que se pronuncia así, que fue líder rebelde que estuvo incluso afiliado a Al-Qaeda, Trump inmediatamente aceptó la propuesta y le dio la mano al nuevo líder del pueblo sirio sin que dijera: bueno, vamos a ver, vamos a analizar eso, dame tiempo. No, 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 Trump sencillamente aceptó lo que le propuso el líder de el príncipe de Arabia Saudita, con el que tiene excelentes relaciones. Trump está redefiniendo la estrategia estadounidense hacia la región cuando se es capaz de reunirse con este nuevo líder sirio, que obviamente está buscando también proyectar una imagen más moderada desde que tomó Damasco en diciembre, porque nadie esperaba, las noticias no eran muy saludables y nadie esperaba este enfrentamiento, ¿no? Con Donald Trump. Eh, yo creo que este es el último ejemplo del enfoque pragmático de Trump en política exterior. Trump está revirtiendo casi 50 años de tensión, incluso con Irán. Y el asunto es que el enfoque de Trump, como está basado en transacciones comerciales, eso coincide perfectamente con el de los monarcas de la región del Golfo Pérsico, que por supuesto reconocen que se sienten más felices cuando hacen los tratos con él, ya sean tratos comerciales o tratos de seguridad. Ustedes recuerdan cómo el príncipe de Arabia Saudita recibió a Joe Biden, que por cierto ahora se está revelando que
desde hace rato se le había diagnosticado un cáncer muy agresivo. Pero bueno, cuando Joe Biden va a Arabia Saudita para pedir petróleo, lo que cerró el puño, no sé si fue, no me acuerdo si fue primero el príncipe el que cierra el puño, pero ahí no hubo realmente ningún trato afable entre los dos, ¿no? Biden fue a pedir que produjeran más petróleo y el príncipe dijo, nada, nada de eso, no hay más petróleo para ti, Biden. Pero bueno, Qatar, por ejemplo, firmó un acuerdo ahora, ese fue el segundo país que él visitó después de Arabia Saudita, el que le está regalando el famoso 747, el avión, el Boeing 747. Y Qatar firmó un acuerdo. Bueno, es que los acuerdos son más de 1 trillón, ¿no? Yo no estoy segura porque Trump se estaba refiriendo a trillones, pero no quiero darles una cifra. Lo importante es que en cada uno de estos países él logró negociaciones multibillonarias y más que eso, ha logrado trillones de dólares de estos 3 países. Eh, pero bueno, Qatar, el acuerdo que firmó fue para comprar 160 aviones Boeing, un tratado multibillonario. De manera que es más que evidente, y que a todos del Golfo les gusta tratar con Trump. Esto lo dijo Hussein Ibish, que es un investigador del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington. Y entonces Hussein Ibish, este investigador, dice, es fácil entender su postura, es una estructura patriarcal, todo gira en torno a él, y es verdad. Así es como se mueven también los monarcas de la región del Golfo. O sea, Trump se ha mostrado dispuesto avanzar con rapidez en política exterior y en política interna también en este segundo mandato. Y está, por supuesto, porque es evidente, está mucho más abierto a aprobar políticas que son poco, digamos, ortodoxas, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a que él siempre nos sorprende con sus decisiones, nada políticas, entre comillas. Esta reunión, por ejemplo, con el presidente de Siria, dice Trump que fue excelente. Él se lo dijo a los periodistas en Air Force One cuando él se dirigía hacia Qatar, cuando salía de Arabia Saudita. Y habló maravillas de Shará, dijo que era un joven atractivo, un tipo duro, un luchador, y que Shara, no sé cómo se pronuncia, tiene una real oportunidad de mantener calma en la región. De manera que cuando Trump anunció, esto fue impresionante, cuando él anunció en la reunión de estos líderes en este salón gigantesco que se celebró en Riad, en la capital de Arabia Saudita, que iba a revertir las sanciones contra Siria, provocó el mayor aplauso de la noche. Fue una ovación, realmente fue una ovación. El príncipe, por ejemplo, se levantó, aplaudió fuertemente y se levantó y detrás de él, por supuesto, se levantó todo el mundo. Y Trump en esta reunión dijo que había visto un progreso enorme, que el mundo entero está pendiente del Medio Oriente, y esta reunión específicamente con Shará duró más de media hora, eso según cuenta la Casa Blanca. Pero yo recuerdo haber visto ese video en el que
Mohammed bin Salman, que es el príncipe saudí, fue el anfitrión, fue el que le pidió a Trump que se reuniera con el líder sirio. Las sanciones, sin embargo, sobre Siria se han mantenido hasta ahora porque en Washington hay un poco de incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de Sharaa y también para presionarlo para que reestructure Siria de una manera inclusiva, porque han estado atacando a otros grupos religiosos, específicamente cristianos, católicos, etcétera. Él instó al presidente, Trump instó al presidente sirio a unirse a los acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel. No sé si ustedes recuerdan que Israel incluso hizo algunos ataques a Siria después que Sharaa ocupó la presidencia del país. Esto es según la Casa Blanca, pero también habló sobre Irán y le dio a Irán una opción, le dijo que él permitiría que el país se desarrollara, pero que no iba a permitir un arma nuclear, pero que si Teherán llegara a un acuerdo con Estados Unidos, Trump estaría dispuesto a reformar estas relaciones con Teherán, con Irán. Una de las cosas que dijo, que recuerdo en la reunión esta, donde se reunieron tantos líderes en Riad, él dijo que su sueño era que Arabia Saudita se uniera a los acuerdos de Abraham. Y hay un momento en que él dice, ¿qué no estoy haciendo yo por el príncipe? La relación de ellos dos es excelente, pero excelente. Y es que es tan inteligente lo que está haciendo. Hay una fuente de seguridad estadounidense que está confirmando la posibilidad de que Damasco también se uniera a los acuerdos de Abraham con los Emiratos Árabes como mediador, por supuesto. Pero bueno, yo encontré esta información, solamente dice una fuente de seguridad estadounidense. No pude confirmar esta información, pero todo parece indicar que Trump eh, está tratando por todos los medios de unir este mundo a favor de la paz, no solo de la región, de la paz mundial y de la seguridad de Israel. Sharaa incluso creo que confirmó la semana pasada que Abu Dhabi ya actúa como en los Emiratos Árabes, ¿no? Está actuando ya como intermediario entre Israel y Siria, porque ellos no tienen relaciones oficiales, como ustedes deben suponer. Y Trump ha declarado que su decisión de levantar las sanciones contra Siria se produjo a instancias de los líderes saudíes y turcos, o sea, los líderes de Arabia Saudita y de Turquía. Lo que está sucediendo también, esta reunión, estos países, Arabia Saudita, Turquía, el resto de los países del Golfo, quizás excepto Qatar, posiblemente, lo que están tratando es de alejar a Siria de la influencia iraní. Y como yo les dije al principio, Trump está asegurando la protección de Israel con todo lo que ha logrado. Está logrando la paz en la región, está aislando a Irán económica y políticamente, está obligando a Irán a desarticular todo lo relacionado con la bomba nuclear. Los sauditas están camino a aceptar los acuerdos de Abraham
Trump no se está disculpando por nada como lo hizo otro presidente. Lo está consiguiendo, todo esto lo está consiguiendo sin poner tropas en la región. Y además le están dando un avión 747 último modelo de regalo. Díganme ustedes si esto no es una verdadera hazaña, lo que ha hecho Donald Trump. Esto es uno de los acontecimientos más importantes. Son 50 años, señores, prácticamente 50 años con algunos de estos países árabes, como es el caso de Irán o Siria, con los que no se habían mantenido relaciones de ningún tipo. Todo lo contrario, sanciones y más sanciones y más sanciones. Yo creo que es realmente inconcebible lo que está logrando Donald Trump. Otra cosa que quería comentarles es que ayer en en el programa que tiene todos los domingos María Bartiromo en Fox News, Kash Patel y Dan Bongino, que es el subdirector del FBI, ya sabemos que Kash Patel es el director del FBI y el subdirector es Dan Bongino, muy conocido porque él fue presentador en Fox News y después de haber tenido, parece, algunas dificultades con esta estación de cable, pues comenzó su podcast y Trump lo ha designado como subdirector al lado de Kash Patel para dirigir el FBI. Pues bien, ellos se reunieron con María Bartiromo en el programa que tiene todos los domingos, que comienza a las 10 de la mañana, para hablar sobre los esfuerzos que están haciendo por sanear el FBI después de tantas décadas de corrupción y politización. Kash Patel, yo quiero que ustedes sepan que fue el principal adjunto del expresidente de inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, que ahora está al frente del el Truth Channel de Donald Trump. Kash Patel fue durante muchos años, y yo soy testigo de eso porque lo seguía constantemente, durante muchos años, fue el principal, digamos, ayudante de Devin Nunes, principal adjunto, diría, es lo correcto, el principal adjunto del expresidente de esta Cámara de Representantes de Inteligencia, ¿no? Que fue Devin Nunes. Durante muchos años, él ayudó a revelar las historias del Spygate, de Russiagate, y nadie, les digo yo, nadie conoce del escándalo de Comey, McKay, Brennan, Clapper, Spygate mejor que Kash Patel. Nadie. Es increíble cómo él tuvo la valentía de enfrentarse en ese momento era la administración de Obama. Pues el domingo, Kash Patel anunció que la agencia, o sea, el FBI, había descubierto una gran cantidad de documentos ocultos sobre el Russiagate y aseguró que los documentos se iban a publicar pronto. Él dijo, fui el principal investigador de Russiagate para el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y hemos encontrado material de información y personas que querían ocultárselo al mundo desde que asumimos estos cargos. Kash Patel y Dan Bongino criticaron en esta entrevista muy fuertemente al exdirector del FBI, a James Comey, que hace poco está siendo investigado ahora por haber puesto en en su página de X, haber puesto una fotografía que según él dice que encontró estas piedrecitas con el número 8647, que claramente quiere decir deshacerse, eliminar o matar
al número 47. El número 47 es Donald Trump. Criticaron a James Comey, criticaron a McCabe, que fue exdirector adjunto del FBI, porque dice que mintieron, eso lo sabemos. Le mintieron a los tribunales federales, ocultaron pruebas y usaron al FBI como arma contra los oponentes políticos, contra Donald Trump, contra muchos otros miembros que participaron en la campaña presidencial de Donald Trump. Kash Patel dijo que por mucho, dijo textualmente, por mucho que sepamos sobre Crossfire Hurricane, él refiriéndose a Dan Bongino, él y yo nos enteramos de más cosas la semana pasada. Solo dennos 1 o 2 semanas para mostrarles a ustedes lo que hemos encontrado. Él dijo que Comey, McCabe, Peter Strzok y otros personajes del FBI cometieron múltiples delitos, entre ellos mentir intencionalmente a un tribunal federal, manipular elecciones presidenciales, usar dinero de los contribuyentes probablemente de forma legal para financiar su operación y ocultar documentos al Congreso. En julio del 2016, el entonces agente especial del FBI, Peter Strzok fue el que se estaba comunicando con una mujer, Lisa Page es su nombre. Él tenía una relación amorosa con ella y esos emails salieron mucho antes, o sea, esos emails se comenzaron a divulgarse gracias a la cooperación de muchos de los miembros del Congreso, republicanos, por supuesto. Y entonces dice Patel que Peter Strzok abrió esta investigación de contrainteligencia contra el equipo de Donald Trump. Eso le dieron el nombre de Crossfire Hurricane, y que ante la sospecha que tenían, sin pruebas de ningún tipo, de que los rusos se habían infiltrado en el círculo de Trump, realizaron esta supuesta investigación. Durante años, el Departamento de Justicia y el FBI se resistieron a la publicación de la famosa comunicación electrónica que utilizaban para iniciar la investigación de este fraude, porque esto revelaba que toda la operación de espionaje era mentira, era una estafa. Y en realidad eso comenzó con Hillary Clinton. Hillary Clinton, el que lleva esa información, o sea, el FBI se involucra porque esta información la lleva a Brennan, que era en ese momento jefe de la CIA, se la lleva a Barack Obama. Y Barack Obama se la debe haber entregado a Comey. O sea, esta comunicación electrónica que dio origen a este Crossfire Hurricane, esta investigación, fue escrita por Peter Strzok, pero Judicial Watch la obtuvo como resultado de la demanda que hizo que lo ampara la Ley de Libertad de Información, the Freedom of Information Act, que se llama en inglés. Y este documento había sido previamente desclasificado y publicado con ediciones editadas. El asunto es que la Comisión Electoral reveló que Peter Strzok abrió Crossfire Hurricane basándose en información de terceros. Estos terceros vienen desde atrás, desde Hillary Clinton, bueno, no Hillary Clinton, pero ella y el DNC, el comité de los demócratas,
que estaba en ese momento apoyando a Hillary como candidata para la presidencia, fueron los que propiciaron, se les ocurrió, a Hillary se le ocurrió esto y se lo debe haber comunicado directamente. Eso es lo que no puedo decirles exactamente. Exactamente lo cierto es que Brennan, eso es tal como les estoy diciendo. Brennan fue donde Obama y le dio la información. Y entonces, este hurricane, basándose en información no fidedigna, que indicaba que el gobierno ruso había estado buscando a miembros prominentes de la campaña de Donald Trump para colaborar en la preparación de posibles relaciones postelectorales en caso de que Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos. Fíjense hasta qué punto llegaron esta gente. Yo recuerdo, bueno, el caso, por ejemplo, del general de 3 estrellas, de Flynn, de Michael Flynn. Pero bueno, en el 2023, yo recuerdo que el fiscal especial, aquí invertimos millones de dólares, John Durham, él publicó su informe final, él le dieron la oportunidad de investigar todo esto y él concluyó que el FBI no había tenido información verificada cuando abrió la investigación de Crossfire Hurricane sobre Trump en el 2016. Pero bueno, eso se sabía. Todo fue una componenda de varios personajes dentro del, de la administración de Obama y que fue la Hillary la que se le ocurrió esta historia para alejar, pienso yo que también para alejar al público de todo lo que se comentaba de ella como responsable de la muerte del embajador en Libia, eh, de los problemas de cómo ella entregó eh, celulares machacados que no se podía sacar información de ahí, como ella borró más de 30,000 emails de su server privado. Pero bueno, el presidente Trump, él desclasificó en enero, creo que del 2021, antes de él salir, fueron creo que 2 días, algo así, antes de salir de la presidencia, él desclasificó una carpeta. Y esta tristemente célebre carpeta parece que contiene cientos de páginas sobre este escándalo de Crossfire Hurricane. Contiene información perjudicial sobre todos estos actores corruptos involucrados en el gobierno. Y hay un acontecimiento en agosto del 2022. Ustedes recuerdan cuando hubo la redada de Mar-a-Lago, la redada del FBI. Hay fuentes cercanas a la investigación esta que revelaron que la redada del FBI en Mar-a-Lago tenía como objetivo recuperar esta carpeta, este folder ultra secreto que según ellos había desaparecido. Y se rumora que este documento contiene pruebas contundentes sobre la participación de la CIA y el FBI del expresidente Barack Obama en el inicio de la narrativa de la famosa colusión rusa contra Donald Trump. Esta carpeta, como le dicen en español, presuntamente tenía o interceptó algunas transcripciones que realizó el FBI sobre varios miembros del personal de Trump. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, contiene, según
según se dice, contiene órdenes de asignación e informes de Christopher Steele, de la famosa, recuerden el famoso Steele dossier, el dossier de Steele, que le dijeron, tienes que buscar información sobre Donald Trump que sea bien dañina. Y también de Stephen Halper, que ellos fueron los principales, las principales fuentes de información del FBI en este famoso escándalo de Crossfire Hurricane. Y esta carpeta también contiene detalles sobre Fiona Hill, que fue la que le presentó al FBI a Steele y muchas más cosas. El FBI en general lo que ha querido hacer es ocultar todos estos archivos al público e incluso llegó a Mar-a-Lago para evitar que la información llegara al pueblo, a las masas. Pero bueno, yo quiero que ustedes sepan que ha habido creo que fue a finales, no, a mediados del 2020, también ya algunos, el senador, por ejemplo, Grassley y Johnson, descubrieron estas operaciones, y desclasificaron a toda una serie de personajes que estaban involucrados en esta famosa colusión contra la campaña de Donald Trump. Podría hablarles mucho más sobre esto porque hay mucha información. Carter Page, por ejemplo, fue uno de los que atacaron en ese sentido. A él lo entrevistó el FBI y le preguntaron si era cierto que él estaba trabajando o había trabajado para la CIA, y él dijo que sí, que él había sido informante, que él estaba trabajando para la CIA. Cuando le preguntan a la CIA dice sí, él trabajó o trabaja con nosotros. Y hubo un personaje, un abogado, creo que el apellido es Klein Smith o algo así, cambió la información y dijo que no, que eso no era cierto lo que había declarado Carter Page. En fin, podríamos estar hablando casi que todo el día sobre todas las patrañas que trataron de organizar todos estos personajes tan corruptos para bloquear la campaña de Donald Trump, hacerle su trabajo prácticamente imposible a pesar de todos los logros que hizo. Y todavía hay personas que dicen que él no hizo esto, que no hizo, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Con 2 impeachment, acusaciones de todo tipo. Esos primeros 4 años fueron horribles. Pero bueno, vamos en otra oportunidad a hablarles de un video que acaba de sacar Donald Trump sobre los supuestos asesinatos de los Clinton. Eso está en las redes sociales, amigos. Bueno, nada, llego hasta aquí en el día de hoy. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por la atención que me han prestado. Hasta entonces.